mucho en qué pensar los partidos políticos de oposición después de la elección del pasado 2 de junio. ¿Cómo estás, Moisés? Moisés Gómez Reina, economista, analista, maestro en Derecho. ¿Cómo te va? Muy bien, Jesús. Pues sí, realmente sí tienen mucho que pensar. Permíteme hacer una reflexión previa. Realmente hay que pensar que los partidos políticos pues es la puerta para acceder al poder. Si tú cambias la puerta para acceder al poder, pues vas a cambiar el poder mismo. Uh-huh. Y sin los partidos políticos vas a debilitar este sistema y entonces vas a tener una transición de la democracia a la tiranía, porque entonces si quitas los partidos políticos pues ya nada más va a haber una persona que sea la que decida cómo hacer, o como en las monarquías o como en los regímenes autoritarios. Es como el capitalismo y el socialismo. 193 países están en una economía de mercado y hay hasta híbridos como China, que es entre mercado y economía centralmente planificada. Así es el tema de los partidos. Los partidos tienen muchos años. Hay dos referencias y permíteme hacerlas rápidamente antes de entrarle al tema. Por ejemplo, el Partido Conservador Inglés tiene 190 años, Jesús. Se fundó en 1834. Y el Laborista tiene 124 años, se fundó en 1900, el que acaba de ganar, claro, después de 14 años del Partido Conservador. Pues el Laborista vuelve al poder, y lo que hay que entender es que el sistema de partidos lo que te permite es tener alternancias, y hoy los partidos en México, pues hay que entrarle realmente al análisis. Dentro de la geometría política, pues tienes discusiones de café y en las pláticas de camaradas de la inanición del PRI y el pleito que traen, de la involución del PAN y del fortalecimiento de MC, y hay que partir de la base de que tanto MC, el Partido Verde y el PT, pues responden intereses y definiciones de una sola persona. Es prácticamente un negocio familiar en algunos casos, y Morena, bueno, pues atiende pues la línea de un caudillo, de un dirigente que ha sido extraordinario en la capacidad de comunicación política y visionario en el tema de qué es lo que está pidiendo la gente. En los regímenes del PRI y del PAN hay que reconocer que nunca se quiso subir el salario mínimo con el pretexto de que ibas a subir la inflación, y en este sexenio subiste el salario mínimo y no subió la inflación. Hiciste una reforma para el nearshoring, le metiste al tema de la recaudación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay que reconocer que pues hubo cosas que tocaron fibras especiales. Sí. Pero también hay tres cosas que quiere hacer el Partido Morena, que es convertirlo en el brazo articulador del gobierno, el partido único, debilitar a la oposición y desmantelar a las instituciones, incluyendo el equilibrio de los poderes. Es el juego de los partidos y es el juego de la política. En ese escenario, Moisés, estaríamos ante una regresión, evidentemente. Yo te preguntaría, ¿qué estaría pasando con el proceso de transición a la democracia en México que hemos llevado en los últimos por lo menos 30 años? Pues mira, le vas a poner pausa, sí, de alguna manera. Sí. Le vas a poner pausa porque hay una voluntad popular. O sea, el electorado definió precisamente quién quería que los gobernara, y ese es Morena, y ahí tú lo tienes en el reflejo no de 10 sino de 36 millones de votos que te conforman también pues mayorías en el Congreso de la Unión. Todavía está en 3 y 2 y tienes la mayoría calificada con el tema de la sobrerepresentación, pero sí tienes la mayoría en cerca de 27 congresos locales. Entonces, pues tendrás necesariamente un carácter muy testimonial por parte de la oposición y una oportunidad para que Morena haga lo que piensa que debe de hacer. Por supuesto que la oposición, como te lo digo, pues tendrá que seguir señalando lo que a su parecer le tenga como visión que está mal. Uh-huh. Pero los partidos necesitarán tener una redefinición, Jesús.
Estoy de acuerdo. Una redefinición con base en el espectro que guardan. Por ejemplo, el PAN es un partido liberal en los términos económicos, pero muy conservador en los términos sociales. MC es liberal en una parte económica y conservador en otra parte económica, pero liberal en lo social. Entonces, a partir de eso, pues me parece ser que se tienen que plantear los derroteros hacia adelante. Creo que hay temas internos que están resolviendo. Entiendo que son las 8:45 y me vas a cortar. Yo también tengo que hacer pausa. Ponerle una pausa, así como a la transición le tenemos que poner una pausa. ¿Me aguantas un par de minutos y ahorita regresamos contigo? Con mucho gusto. Gracias, Moisés. Te interrumpí abruptamente. Entonces decías, los partidos políticos en México, particularmente PAN, PRI, PRD, deberán pues dibujar sus derroteros tomando en consideración algunos aspectos que son propios de sus estatutos, de su doctrina, de su filosofía, de su misión, pero con enfoques, digamos, más frescos y a lo mejor más pensando en el futuro, sobre todo después de lo ocurrido en la elección. Pues sí, porque la discusión al interior de los partidos, sobre todo en las coaliciones, pues era que podías perder por 23 millones de votos, sí, porque eran los beneficiarios de los programas sociales, y perdiste por 36. Y cuando haces el análisis de los otros 13 millones, te das cuenta de que era parte de una clientela que tradicionalmente votaba por ti, pero que ahora no votó. Y entonces te tienes que poner a explicar por qué no votó esa clientela. Uh-huh. Y te vas precisamente a los segmentos donde está esa población y te das cuenta de que la opción fue o un programa social de 65 años, o uno de 63, o uno de 60, o uno de 55. Entonces pues estabas en un espectro de competencia, sí, en donde el que tenía el monopolio de la realización, pues tenía la ventaja para hacerlo. Claro. Y hay elementos, ahorita tú no puedes decir, sería bastante perverso pensar que para que pudiera regresar al poder le tuviera que ir mal a Claudia Sheinbaum. Eso me parece ser que es inaceptable. Uh-huh. Me parece ser que la sociedad votó y entonces habrá que ver cuál es el planteamiento que como gobierno tiene y como oposición, pues sí hacer los señalamientos particulares, no solo en el plano nacional, sino en los planos locales. Uh-huh. O sea, ¿qué está haciendo el gobernador en tal estado o en tal municipio? ¿Qué está haciendo el presidente municipal? ¿Y cuáles son las discusiones con base en las causas naturales que tú tienes que defender y donde tienes congruencia? Creo que hay que hacer un ejercicio de mea culpa también, reflejar cómo ha pasado. Y mira, me hago referencia, robándole un poco de espacio a Duplancher, con lo que pasó en la discusión del Brexit y cómo entraron pues, los conservadores, aquellos del thatcherismo, sí, después del Brexit, argumentando de que sí se debía de salir la Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea, y años después pues la población se da cuenta que fue un error y entonces quiere crucificar a los conservadores y entonces da un viraje hacia los liberales. Uh-huh. Cuando la gente se da cuenta y tarda, primero cuando existen los errores en gobierno, la gente tarda tiempo en darse cuenta que hubo un error en el gobierno hasta que le empieza a pegar o en el bolsillo o en la salud o en la educación. Y entonces es cuando los partidos de oposición que señalaron en algún momento las fallas, tienen la oportunidad de tener una competencia siempre y cuando guarden congruencia con su planteamiento ideológico político, Jesús. Entonces, me parece que el planteamiento de la oposición, y no hablo nada más hoy del PAN, del PRI o del sí, PRD si resucita, sino de MC, y hay otros partidos satélites que van a que cumplen el papel. Hoy el PBM, pues hoy está con Morena, pero antes estuvo con el PRI y allá con Fox estuvo con el PAN. Sí. Y el PT, pues va a pasar lo mismo y MC, bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Hacia el futuro. Pero creo que el planteamiento de la oposición tiene que ser congruente con base en lo que la geometría política de su partido dice. Uh-huh. Y las clientelas que tiene. Me parece que ese es el tema, Jesús. Correcto, coincido. A ver, por otro lado,
semana de nuevos nombramientos en el gabinete federal. Al que le fue como en feria es al que será el nuevo secretario de Educación. Creo que en general iban bien, los perfiles habían sido bien recibidos, la comentocracia, la conversación en las redes sociodigitales habían, pues digamos, tomado bien los nombramientos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Se hablaba de perfiles más técnicos, se dejaba el beneficio de la duda, que ahora sí iba a haber más apuesta por la capacidad que por la lealtad y demás. Y pum, llega Mario Delgado y vaya desmadre que se hace en las redes por la llegada de Mario Delgado, a grado tal de que ayer incluso tuvieron que sacar, yo lo interpreté así como parte del control de daños, un desplegado con rectoras y rectores de diferentes universidades del país, como para tratar de darle el voto de confianza a Mario Delgado. ¿Cómo viste los últimos nombramientos? Mira, me parece que sí, las primeras dos comaladas, como tú lo dices, sí, técnicamente dan tranquilidad y mandaron mensaje a los mercados. Este tercero, sí creo yo que hay una intervención del líder de la 4T y una concesión también al partido. La declaración de Mario Delgado fue desafortunada al hablar sobre las becas, que es un programa más social que de formación. Y habrá que ver si la ubicación de la Secretaria de Innovación y de Ciencia de alguna manera jala un poco la marca ahí, aunque vas a dejar en manos de uno de los articuladores de la ideología de la 4T, la formación de niños, sí, de educación primaria y secundaria. Sí. Ahí es donde creo yo que se va a poner mucho el énfasis, sobre todo, vi a la Sociedad de Padres de Familia también hacer algunos pronunciamientos. Me parece ser que una de las oposiciones, y un poco enlazándolo con nuestra intervención anterior, es la de la prensa libre, la opinión crítica de los medios. Seguramente contribuirá también a señalar algunos puntos, y creo que es donde hay que poner el ojo. La educación, desafortunadamente, es una de las áreas de la política pública que más te tardas en darte cuenta si fue exitosa o fue un fracaso. Pero te das cuenta a los 10 años cuando tus hijos ya salieron de la primaria y la secundaria. Sí, pero cuando te das cuenta es un drama, pues. Es correcto. Cuando te das cuenta es un drama. Y creo que pones dos puntos muy importantes. Poner la educación en las manos de uno de los creadores, articuladores o lo que sea, de esto que se llama Morena, del movimiento. Tú lo dices de manera muy educada. Yo creo que este personaje se acerca más a un porro político que a un funcionario para una secretaría como la de Educación. Definitivamente lleva un riesgo. Y veremos qué pasa con Rosaura Ruiz Gutiérrez, que ella es la responsable de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación. Me da la impresión de que por algo la presidenta electa lanzó ese nombramiento en la primera parte de las comaladas, como dices tú, un poco para ir ganándole la partida, no lo sé, a esta idea de que la educación no toda la va a llevar Mario Delgado, sino que ella va a tener mano con Rosaura Ruiz. Sí, y habrá que ver los planteamientos en materia de educación, ahora que se empiece a esbozar el Plan Nacional de Desarrollo, que hacia qué rumbo va a agarrar. Yo no digo, tú lo calificas como porro, a mí me parece que también tiene algunas habilidades artísticas que han sido validadas. Sí, sobre todo en algunos bares, ¿no? Sí. Sobre todo. Es que a varios de los 4T les da por ahí, pues, ¿no? Para regresar un poco a un planteamiento un poco más serio, creo yo que hay que poner mucho ojo en esa área de la educación. Rosicela, con toda su formación como comunicóloga y su desempeño y su cercanía con López Obrador,
me parece ser que tiene el beneficio de la duda de ser una gente que tiene capacidad de diálogo, y me parece que la designación, la ratificación de Montiel en Bienestar, pues es un poco el reconocimiento a esa también capacidad para manejar tantos siervos de la nación y distribuir oportunamente tantos cheques y tantas tarjetas para los adultos mayores y las becas para los jóvenes, mi estimado Jesús. Y el maestro García Harfuch pues estaba muy encantadito, ¿no? Sí, hay que reconocerle sus habilidades, Uh-huh. hay que reconocer las habilidades y bueno, sus antecedentes, nieto de don Marcelino García Barragán y hijo de García Paniagua, pues le da cierto pedigrí dentro de las fuerzas castrenses. Sí. Hay una posibilidad de que esa coordinación, aunque la Guardia Nacional pase a formar parte de Sedena, sí tenga cierto nivel de interlocución. Y dos cosas que me llamaron la atención de sus declaraciones, que contrarias a las que te dije de Mario Delgado fueron más acertadas, es visualizar el fortalecimiento de las policías locales y el meter el sistema de la inteligencia y la tecnología en el tema del crimen organizado, Jesús. Creo que son dos cosas que habrá que ver. Ojalá que vaya bien y ojalá también que sigamos señalando las cosas que sentimos que eventualmente no van caminando, Jesús. Sería interesante saber, ya para terminar, qué pensarán los cercanos a la Cuarta Transformación de la generación del 68, con un nombramiento como el de García Harfuch, precisamente por los antecedentes familiares que acabas de mencionar. Quedan pendientes, Moisés, cultura, si mal no estoy, dos más que son muy importantes: defensa y marina, defensa nacional y marina, obviamente trabajo y turismo, así como entre las más importantes que están pendientes, que seguramente esta semana las podremos conocer. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? @GomezReina en Twitter y aquí todas las semanas, gracias a tu generosidad, Jesús. Te agradezco mucho, como siempre, Moisés, tu disposición para echarle una mirada al contexto nacional, y mucha suerte a tus Pumas que inician la liga. No, ahí estaremos, Jesús. Envidia de la buena. Vas a ir a CU a ver el partido. Qué bueno. Así es. Qué bueno. Ahí estaremos. Ahí te encargo la selfie, la compartes. Gracias. Gracias, abrazo. Gracias.